Hola, buenas tardes o buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, vamos a trabajar en esta segunda semana. Es semana 2, actividad 2, y generaremos una actividad integradora 1. Actividad integradora 1. Ahí vamos a generar un mapa conceptual con la aportación de 5 autores. Para ello se requiere trabajar con la construcción de la sociología como ciencia autónoma de Augusto Comte, los modos de producción de dominación y lucha de clases de Carlos Marx, Max Weber, orden de dominación, Emily Durkheim, orden social, y George Simmel, estudios microsociológicos y la interacción social, ¿no? Son 5 autores que trabajaremos en esta segunda sesión, y para ello es importante que partamos de un elemento central, ¿no? El elemento central es justamente la construcción sociometodológica, ¿no? Estaremos hablando de la construcción sociometodológica. Repito, bienvenidos a esta segunda semana de actividad. Unidad 2, actividad integradora 1. Y en esta actividad integradora 1 estaremos realizando un mapa conceptual, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué es la construcción sociometodológica. Esto es muy interesante porque, a diferencia de la semana pasada, en donde solo hablábamos de conceptos y de elementos filosóficos sobre la ciencia social, sobre el método científico, sobre las metodologías, les decía que no pusiéramos autores, ni teorías, ni corrientes del pensamiento. Ahora sí, esta semana sí. Y entonces empezaremos con algo sustancial. La construcción sociometodológica que vamos a tomar en esta segunda semana la entenderemos como una elaboración, en términos sociales, elaboración asociada a la actividad que se realiza desde la trinchera del sociólogo y, más específicamente, desde la trinchera del administrador público. Esto es muy importante. Trabajaremos elementos epistemológicos, elementos de política pública, elementos sociales, culturales y, sobre todo, elementos de administración, fundamental. En esta construcción sociometodológica hablaremos de la argumentación y toma de decisiones que suelen denominarse para justamente tener una construcción, ¿no?, como una forma particular y única de ver el objeto de investigación. Se toman en cuenta los elementos correspondientes al rol que desempeñan los actores en las prácticas y procesos de construcción metodológica. Se cuida la información recabada a raíz de la interpretación de los diferentes autores y se trabaja con el contraste entre cultura, método, política y construcción social, teniendo como base el significado de acercamiento a los diferentes actores. Es por ello que, ahora sí, resulta muy importante ver o conocer el papel de la teoría. ¿Para qué me sirve a mí la teoría? ¿Qué elemento estoy trabajando de la teoría? Y algo importantísimo, cómo vinculo el elemento teórico con el entendimiento o interpretación de una corriente de pensamiento. Fundamental. Entonces, aquí tendremos las diferentes posiciones teóricas, cuando menos en esta primera semana, de 5 autores. Realizaremos un trabajo sobre 1 o 2 o 3 mapas conceptuales, incluso si quieren un mapa, no si quieren, les voy a pedir un mapa conceptual donde vincule las principales aportaciones de los 5 autores, ¿no? Eso es interesante. Y además vamos a ver a los 5 autores, que son como los más representativos de
esta construcción sociometodológica. Primero vamos a hablar de Augusto Comte. Es francés, estudió en la Escuela Politécnica de Francia y en sus principales obras está El discurso del espíritu positivo, Catecismo positivista y curso de filosofía positivista. El contexto que le toca vivir es caracterizado por la Revolución Francesa. Hace un método positivo que consiste en aplicar el elemento de las ciencias naturales a las ciencias sociales a través de la observación, la experimentación y la comprobación. Aporta a lo que ahora se llama sociología. Augusto Comte, algunos le llaman el padre de la sociología, y habla de la ley de los tres estadios. La parte teológica, que tiene que ver con el pensamiento social basado en explicaciones de seres sobrenaturales, entre comillas, pónganle Dios. La parte metafísica, el pensamiento basado en entidades abstractas, la libertad de pensamiento. Y el positivismo, la forma de cómo se va dando la racionalidad en la construcción del conocimiento, siempre de forma creciente o de forma encaminada a generar un conocimiento, generar el conocimiento. Y entonces integra ciencias como la sociología, con herramientas de la biología, la química, la física, la astronomía, las matemáticas. Y entonces nos dice Augusto Comte que la sociología tiene dos elementos centrales, el orden y el progreso. Orden de la estática, leyes que gobiernan la acción y reacción de un sistema social, y la dinámica, leyes de la sucesión de los fenómenos sociales. En otras palabras, leyes que generan un entendimiento o forma de gobierno en los fenómenos sociales, es decir, la investigación histórica entre el comportamiento social, padre de la sociología, el buen Augusto Comte. Para ello, ustedes pueden buscar mayor información sobre la aportación sociológica de este autor. Un segundo autor que también tendrán que revisar es Carlos Marx. Bueno, este Carlos Marx es conocido por la parte de los modos de producción. Dice, lo que identifica al ser humano es el trabajo, lo que dignifica al ser humano es el trabajo. Y el Estado aparece como un ente regulador que en determinado momento se apropia de las ganancias del trabajo, a través de impuestos, a través de la política fiscal, a través de una serie de elementos que van legitimando el cómo el Estado se va apropiando de parte de la riqueza que generan los individuos, el ser humano. Habla de relaciones sociales de producción entre modo de producción social, organización y forma de producción. Este autor es el que se analiza como el especialista en la teoría del capital. Habla de teoría del valor-trabajo y menciona que lo único que genera valor en términos económicos es el trabajo, nada más. Todo lo que sucede alrededor del trabajo es apropiación del trabajo. Repito, los impuestos es apropiación del trabajo. La venta de mercancías es apropiación del trabajo, ¿no? Y lo único que genera valor es el trabajo. Por lo tanto, hace un repaso de los modos de producción, el original o el primario, que es de las tribus o tribal, donde había una gran división entre la tribu, pero empezaba la propiedad privada. Después habla de la propiedad como un elemento de apropiación del valor y habla de la comunidad antigua, el esclavismo. Ya el esclavo era parte de una propiedad. Él era subordinado a otro individuo. Habla de la propiedad feudal o la propiedad comunal y de ahí se deviene el proceso histórico del capitalismo. Ya hablamos de propiedad. Ya el Estado no tiene propiedad sobre los modos de producción, sobre la tierra y sobre
el valor que generan los trabajadores. Por lo tanto, habla de una lucha de clases. Los que tienen los modos de producción y los que no tienen modos de producción. Muy interesante teoría. La verdad es que hablar de Carlos Marx nos llevaría una gran discusión. Ese autor también revísenlo. Un tercer autor que vamos a trabajar en esta semana es Weber. Obviamente Weber habla sobre dominación y poder, ¿no? También para Weber, algunos autores lo nombran el autor de la Economía y Sociedad. Habla de consideraciones como teoría de la dominación, el conocimiento y relaciones de poder, qué tanto poder hay en el Estado, qué tanto poder tiene el mercado, cómo se vincula la administración pública con las estructuras institucionales, llámese sindicatos, llámese sistema educativo, sistema de seguridad. Él habla siempre de la parte del poder y su relación. Este autor analiza las relaciones de poder. Surge el modelo teórico de la burocracia. Según Weber, la estructura permite que las instituciones permanezcan a pesar de sufrir cambios. La investidura presidencial ha perdurado a lo largo de muchos años y los individuos solo van ocupando un momento en el tiempo. Cada 6 años cambiamos de presidente, ¿no? Pero la investidura presidencial ahí continúa. La estructura de Estado ahí continúa. El administrador público ahí continúa. La gestión pública o la nueva gestión pública ahí continúa. Quizá tiene matices porque ahora hablamos ya de nueva gestión pública, de modernidad, de procesos, de automatización, de base de datos, pero no deja de ser un elemento de institucional y difícilmente va a cambiar. Habla justamente de entender lo social a través de la interpretación del sentido que se le da a lo social y habla de la situación privada en las organizaciones del pueblo. Porque de repente se quiere privatizar lo que tendería a ser público, como los bienes públicos, ¿no? Entonces, vean este autor, trabajen con ese autor. Otro autor que vamos a revisar en esta sesión es justamente Durkheim, Emily Durkheim. Y entonces, con Emily Durkheim vamos a hablar de las relaciones que implica las reglas del método sociológico. Él habla ya de reglas del método sociológico. Quiere decir que dentro del análisis, comportamiento y entendimiento de la ciencia social, hay reglas en el método sociológico. Esto es fundamental porque de alguna forma lo que está haciendo el autor es darle un sentido de metodología, ¿no? ¿Qué metodología vamos a tener? También habla de la división del trabajo social. Él utiliza un concepto básico que se llama el suicidio. Suicidio no entendido como quitarle la vida a una persona, sino suicidio como el término e inicio de una construcción social, de un ciclo social, de un ciclo de tiempo y del inicio y término de la construcción de un objeto social, ¿no? Entonces, habla de hechos sociales, que son las formas de actuar, sentir y pensar extremas al individuo y externas al individuo y se imponen de forma coercitiva. Habla también de los tipos de sociedad, los valores, ¿no? La sociedad primitiva, la moderna, en donde en la primitiva la religión tiene un gran juego de influencia sobre la toma de decisiones, y la moderna que se diferencia de la especialización productiva en todos los individuos. Es una sociedad orgánica, ¿no? Vamos caminando, vamos corriendo, vámonos integrando a la sociedad. Entonces, Durkheim también para algunos autores también es padre de la sociología y habla de externalidades y coercitividad. ¿En qué momento somos coercitivos y en qué momento hay elementos que están fuera de
mi ámbito de competencia. Eso nos dice el buen Simmel, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de, perdón, eso nos dice Durkheim y vamos a hablar del buen Simmel, George Simmel. ¿Qué nos dice este autor? Bueno, lo que nos dice este autor es que hay una comprensión en el entendimiento de elementos filosóficos y categorías predeterminadas de conocimiento. La sociología la define como la ciencia de los procesos y formas de interacción en sociedades. Desarrolla la tesis de que el dinero tiene cada vez más influencia sobre la sociedad. Es una tesis muy interesante porque dice que el dinero tiene influencia sobre la sociedad, la política y el individuo. Entonces, si así es el comportamiento social, pareciera que estamos subordinados a el incremento de la parte de dinero. Es una de sus grandes obras, ¿no? Él habla de los estudios microsociológicos. ¿Qué implica el estudio microsociológico? Implica el análisis de forma individual de determinadas conductas que después son llevadas a una totalidad general. Al igual que Simmel, van a tener que revisar e investigar sobre los otros autores que ya comenté. Se les está integrando material. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que estudiar a cualquiera de estos autores pues no se resume en 15, 20 minutos. Tomen como referencia el material que les estoy dando, hagan el proceso de investigación y atiendan nuestra petición de un mapa conceptual de acuerdo a cada uno de los autores, ¿no? Les deseo un buen inicio de semana, que les vaya bien o muy bien y seguimos en contacto. Cuídense mucho y a trabajar.